este punto en el cual estábamos desarrollando el día miércoles, y ya dijimos que había 4 familias de receptores. Recordemos que el ser humano, hablando, digamos, de manera muy sintética, es una estructura química. Y esa estructura química, ¿no es verdad?, está constituida su mayor parte por el agua, entre un 65 a 75%, y que puede alcanzar mucho más dependiendo de la edad, es decir, en los recién nacidos puede llegar hasta el 80% de su peso corporal en agua. Luego podríamos decir que somos además proteínas, lípidos e hidratos de carbono, obviamente con la participación de diferentes minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, y así sucesivamente, terminando, si se quiere, con las vitaminas. Esta estructura química que es el ser humano obligatoriamente tiene que interactuar con los medicamentos, fármacos, drogas, sustancias químicas, principios activos, o lo que le quieran llamar. La verdad que sirve para, si se quiere, curar, controlar, reemplazar, lo que quieran ustedes, que ya hemos puesto en la definición. Deben ponerse en contacto con el ser humano para poder restablecer, si se quiere, la salud. La salud es el estado fisiológico que tiene el ser humano. En ese entendido aparecen los receptores acoplados a canales iónicos. Estos canales iónicos pentaméricos, es decir, tienen 5 subunidades de transmembrana, con un grupo amino en la parte externa y un grupo carboxilo en la parte interna. Estoy hablando de la estructura química, claro está. Entonces, estos canales iónicos son estructuras proteicas de transmembrana, que es decir, que atraviesan la membrana, formados por subunidades, ¿no?, y que constituyen un poro por el cual los iones, o sea, me estoy refiriendo al sodio, potasio, cloro, etcétera, calcio y demás, ¿no?, pueden ser activados ya sea por voltaje o por dígito. En este caso, ya hemos hablado en la pasada clase que podría ser un ejemplo muy importante, sobre todo en el campo de la medicina, no deja de ser la cardiología, el aparato cardiovascular. Si funciona, porque existen unos marcapasos en nuestro corazón, como es el nódulo sinusal, el aurículo ventricular y la red de Purkinje con las Regis. Entonces, que resultan ser los marcapasos y envían voltaje para que funcione el corazón. Obviamente, cuando se desencadena ese voltaje, hace que se permeabilice la membrana a través de los canales iónicos, sobre todo de sodio. Obviamente, con eso no quiero dejar de mencionar el potasio, vuelvo a repetir, el calcio, etcétera, etcétera. Bueno, por el otro lado, tenemos canales iónicos que son exactamente similares a los anteriores, simplemente que ya no trabajan con voltaje como ocurre aquí, sino por ligando, es decir, una sustancia que se tiene que adherir a ese canal para que genere la apertura de esos canales y permita el pasaje de iones, y de esa manera se generen los potenciales de acción y la actividad, obviamente, de las células. Muchos de los medicamentos que vamos a desarrollar durante todo el año lectivo también trabajan bajo este sistema. En este caso podemos ver que estos canales tienen una compuerta, ¿no? En realidad tienen 2 compuertas, no solamente una. Después vamos a ver. Aquí dice gate, que es puerta, y está el estado cerrado o el estado abierto del canal, pero en realidad existen 3 estadios
en términos de su apertura o su cierre, que son cuando el canal está cerrado, que no puede entrar ningún ion, está inactivo o abierto, como ocurre aquí. Y ya hemos dicho que está formado por subunidades proteicas de transmembrana, que son en realidad 5, pero como pueden observar aquí, solo existen 4, porque periféricamente, por ejemplo, el canal iónico nicotínico que se encuentra en la estructura de la musculatura esquelética está constituido por 5 subunidades, pero 2 de ellas se repiten o se replican, que son las subunidades alfa, como pueden ver aquí. Cuando la acetilcolina se une, o sea, esta acetilcolina es el ligando, se une al receptor, genera la apertura de estos canales, que además tienen otras subunidades, como dice aquí, alfa, beta, gamma y delta. Entonces, el sodio entrará al interior de la célula porque el ligando, que son 2 moléculas de ligando, se han unido a las subunidades alfa y entonces han generado la apertura de ese canal iónico. Parecería esto una conversación interesante, digamos, pero que carece de valor. Sin embargo, toda la farmacología está centrada en esto. El que no sabe esto, no sabe. Así que no se puede obviar, porque el mecanismo, cómo los fármacos tienen o generan una acción, porque ya le he dicho, esto de aquí no existe en el ser humano. Toda esta sonera de aquí no existe en el ser humano. Son estructuras químicas, ya lo he explicado, son estructuras químicas, pero para facilitar el aprendizaje, se lo he hecho en dibujito y entonces se ve más bonito y más comprensible. Pero en realidad son estructuras químicas, no hay otra cosa. Entonces, recuerden que estos son proteínas, entonces las proteínas son estructuras químicas, no son estos puntitos celestitos, no hay eso. Aunque miren en el microscopio electrónico, no hay. Es estructura química pura. Pero para hacerlo mucho más comprensible, entonces nosotros tenemos la posibilidad de que mucha gente con mucha imaginación ha permitido, digamos, dibujar esto y obviamente poder entender de cómo la interacción fármaco-receptor hace posible que se restablezca la salud, porque eso es lo que quiere hacer el médico en su actividad médica cotidiana. Bien, de nuevo, esto le está diciendo, ¿no es verdad?, dónde yo puedo encontrar canales iónicos, ¿no? Es decir, estos receptores acoplados a canales iónicos, ¿dónde yo puedo encontrar? Entonces, tenemos los receptores nicotínicos que están a nivel de la musculatura esquelética, no lisa, ni tampoco cardíaca. Solo estoy hablando del músculo esquelético. Ahí vamos a tener receptores nicotínicos para la acetilcolina, La acetilcolina es un neurotransmisor parasimpático que al unirse con esos canales genera la apertura de esos canales y obviamente dejan entrar esos iones. Después tenemos los receptores gamma A, ácido gamma amino butírico A. Aquí hay una A chiquita, no la pueden eliminar porque existe un ácido gamma amino butírico B. Eso es otra cosa y se encuentra en otro campo, generalmente ligados a receptores denominados metabotrópicos, que vamos a ver enseguida, que corresponde a la clase 2 de los receptores. Después tenemos los receptores de glicina, donde obviamente uno de los fármacos que en otro momento fue importante dentro de la medicina humana, sobre todo en la disfunción eréctil, como la estricnina, viene
lugar en su bloqueo a este neurotransmisor denominado glicina, que generalmente está situado o hay abundantemente en la región medular y vulvar, si se quiere, del sistema nervioso. La glicina es un neurotransmisor importante en ese lugar. Después tenemos los receptores 5-hidroxitriptaminérgicos. Estos receptores 5-hidroxitriptaminérgicos también se denominan serotoninérgicos, porque la 5-hidroxitriptamina se denomina serotonina. Entonces, y finalmente los receptores purinérgicos P2X. Estos receptores purinérgicos, las purinas son obviamente estructuras proteicas que vamos a también ver en los diferentes capítulos del desarrollo de la farmacología. Ustedes pueden ver aquí tenemos un receptor, si se quiere, digamos, 5-hidroxitriptaminérgico, donde dos iones, por ejemplo el sodio y el calcio, o sea, esto es un receptor acoplado al sodio y al calcio. Fíjense, sodio-calcio. No es sodio solito, es sodio-calcio. Entonces, este receptor 5-hidroxitriptaminérgico o serotoninérgico se encuentra a nivel del sistema nervioso central y está relacionado con varias patologías. Por ejemplo, no es verdad, podemos relacionarlo con el insomnio, ¿no? Podemos relacionarlo con la actividad ansiolítica, si se quiere, de muchos fármacos. Entonces estos receptores que son obviamente para iones como el sodio y el calcio, que pueden ver cómo pasa, tiene una estructura pentamétrica, pero no es igual que la anterior. Fíjense que aquí hay 2 subunidades beta, hay 3 subunidades alfa, 1, 2, 3. En total son 5, no son igual que los nicotínicos, aunque sean de los canales iónicos, pero como es un receptor 5-hidroxitriptaminérgico del sistema nervioso, solamente esas subunidades alfa y beta pueden formar o conformar parte de este tipo de receptor, ¿no? Llamado también receptor serotoninérgico, así se denomina. Muy bien, ahora vamos a ver ese, digamos, eso fue la clase 1, que ya hemos dicho que está por voltaje, son los canales iónicos, voltaje dependientes y también ligantes, ¿no? Ahora vamos a ver los receptores de la familia 2 o de la clase 2. Entonces se llaman receptores metabotrópicos. Entonces, estos receptores acoplados a proteína G se denominan también receptores metabotrópicos. Están acoplados a la proteína ligadora de nucleótidos de guanina, por eso que se conoce con el nombre de proteína G, porque guanina se escribe con G. Entonces, esta G es la que le da el nombre a esta proteína G y está formada por cadenas de 400 a 590 kilodaltons. Entonces, esas proteínas de transmembrana atraviesan 7 veces la membrana celular. 7 veces la membrana celular. Entonces, ustedes pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tienen un grupo amino donde se va a unir el ligando en este grupo amino y va a terminar en un grupo carboxilo, el cual se va a unir a esta proteína constituida por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Estas tres subunidades se conocen con el nombre de proteína G. Y existen varios tipos de proteína G.
que no tienen la misma actividad. Entonces, el hecho de que yo me aprenda de que hay una proteína G no se terminó ahí. Entonces, hay varias clases de proteína G, al menos 5 hay, que vamos a desarrollar enseguida esas proteínas G, que las vamos a ver. Pero vamos a observar lo siguiente. Cuando un ligando, o sea, una sustancia neurotransmisora, se une a este receptor metabotrópico de 7 subunidades de transmembrana, entonces unidos por puentes, como pueden ver aquí, entonces activa esta proteína G. Entonces de esta proteína G se desprende la subunidad alfa, y esa subunidad alfa actúa sobre una proteína de membrana denominada adenilciclasa, y esa adenilciclasa, mediante un gasto de energía producido por el adenosín trifosfato, se transforma en adenosín monofosfato cíclico, y ese adenosín monofosfato cíclico, por una proteína quinasa A, genera la apertura de los canales para que puedan entrar los diversos elementos que se forman. Entonces vamos a ver esa clasificación también de receptores metabotrópicos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos receptores metabotrópicos y qué clases de receptores existen? Por ejemplo, receptores metabotrópicos de proteína GS. Esta G, ya he dicho que viene del nombre de la guanosina, y esta S viene de estimulante. Son estimulantes estas proteínas GS. ¿Y dónde voy a encontrar? En los canales de calcio tipo L y en los canales de sodio. Ahí voy a encontrar. Después existen receptores metabotrópicos de proteína GI. O sea, siguen siendo G, pero esta ya no es S, sino es I. Entonces, quiere decir que esta actividad de estos receptores son inhibitorias, no son estimulantes como esta. Entonces, estas son inhibitorias. ¿Dónde voy a encontrar? En los canales de potasio, en los canales de calcio, en la fosfolipasa C y A. Recuerden que aquí no está metida la B, está la C y la A. No hay B ahí porque eso pertenece a otro tipo de receptor. Después vamos a tener receptores metabotrópicos unidos a proteínas GQ. Son estimulantes, sobre todo de la fosfolipasa C y la fosfolipasa A2. Y aquí ya no es A solita, sino es A2. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay varios tipos y hasta aquí tenemos 1, 2, 3. Después vamos a tener receptores metabotrópicos unidos a proteínas GO, que son inhibitorias de los canales de potasio. Ustedes pueden ver ahí también, y además de los canales de calcio tipo N, porque existen varios tipos de canales de calcio. Cuando veamos sobre todo fármacos bloqueantes del calcio que sirven para tratar la hipertensión arterial, obligatoriamente tenemos que ver esto. Después, ya tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ya vamos por el quinto, la quinta proteína. Es la proteína G-OLF. Parecería, esto le he puesto un guión, aunque la mayor parte de los libros no tienen ese guión. Se puede leer golf, y uno va a pensar que el juego de golf, digamos por los padres de golf. No, es G-OLF, viene de proteína G olfatoria, entonces estimula la adenilciclasa de la nariz. Y gracias a eso, a ese estímulo, podemos percibir los olores, ¿no? Los diferentes olores o fragancias, si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, los perfumes de las flores, el olor del ambiente, lo que sea, podemos percibir a través de esta proteína G-OLF. Finalmente, la proteína T, que estimula la fosfodiesterasa del guanosín monofosfato cíclico de la retina. Esta T quiere decir transducina, en realidad, es la proteína G de transducina.
Entonces, eso para que nosotros podamos entender de cómo esos receptores hacen posible que nosotros podamos ver, ya sea, digamos, sobre todo los colores, ¿no? Entonces, respecto de los colores. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? En líneas generales, de acuerdo al cuadro que estoy viendo, existen 6 tipos de proteínas G, ¿no? Hay una sola y están distribuidos en los diferentes lugares, como pueden ustedes observar en la diapositiva. Entonces, eso es número 2. Entonces, estos son receptores metabotrópicos. Entonces, esto tiene que ver con las proteínas G. ¿Listo? ¿No? Entonces, y hay en esos lugares ese tipo de receptores. Que quede claro, para poder entender la farmacología en su integridad, obligatoriamente hay que saber esto, porque los fármacos no tienen cerebro, son estructuras químicas que se van a dirigir a las diferentes células para generar su acción dependiendo de dónde se encuentre el receptor. Si ustedes quieren mirarlo por analogía, por comparación, ¿no? Esto es igualito que los seres humanos. Los receptores son las mujeres y los ligandos son los hombres. Así es, ¿no? Si alguien tiene 3 o 4 cortejas, entonces quiere decir que ese, ¿no? Entonces tiene varios receptores. Y el receptor, si le cae bien, le va a decir sí la mujer. Si no quiere, le dice no, never, que por nunca. Es lo que pasa en las fiestas. Los hombres se creen conquistadores de las mujeres, y no es cierto. Las mujeres lo conquistan a los hombres. Por ejemplo, si yo me acerco a la dama y le saco a bailar, así con la edad que tengo, ella seguro que me va a decir no. Estoy dolorida de la piedra, pero si aparece uno que le agrade a este receptor, entonces sí va a ligar, y aunque le duela de verdad la pierna, igual va a bailar, no importa, que sea cómodo, no importa. Entonces, lo que les estoy diciendo, para que ustedes puedan entenderme, los receptores son importantes. No se quejen las mujeres de los hombres. En primer lugar, nosotros somos criados por mujeres, y ellas nos enseñan eso, nuestras madres, ¿no es verdad? Y entonces no se hagan las víctimas tampoco, porque saben ustedes fehacientemente de lo que estoy hablando. Cuando están en una fiesta y a alguien le gusta, se miran y hasta la cara la cambian, porque ¡wow! El que llegó, digamos, ¿no? Así funciona. Y bueno, entonces, si usted no aprende dónde hay receptores, entonces no va a saber nunca farmacología. Puede aprenderse de memoria, sí puede aprenderse, pero nunca va a entenderla. A eso me voy. Entonces, veanlo desde ese punto de vista, porque esto parece ser puro libro. Y esto es lo que hemos estado hablando hace un momento. Ustedes pueden ver, aquí hay un canal iónico solito, aquí hay un receptor metabotrópico. Si quieren, lo podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, está conformado por 7 subunidades de transmembrana. Aquí tenemos un grupo amino, donde se va a unir el ligando, y aquí tenemos un grupo carboxilo que se va a unir a la proteína G. Y entonces, cuando se estimula esta proteína G, una de las subunidades se desprende para poder abrir estos canales y que pueda ingresar, ¿no es verdad?, el ion. Pero puede también cerrarlo, como en este caso, por ejemplo, se está cerrando, y la que se va a desprender es la proteína B, beta, no la alfa. Y entonces va a bloquear el canal de calcio y no lo deja entrar. En cambio aquí, es este mismo tipo de receptores que tenemos aquí. Aquí está la proteína G, que se estimula por la guanosin-trifosfato, y luego la adenosina, que es una proteína de membrana, ¿no es verdad?, que se va a transformar en AMP cíclico. Entonces va a depender de la acción de esa proteína G para permitir el ingreso de diferentes, ¿cómo
o se llama iones, ¿no? Dependiendo de... Bueno, este es el número 3 de los receptores, número 3. Ya, número 2, receptor, primero, de canal iónico, metabotrófico, y número 3, de carácter enzimático. Se llaman receptores catalíticos enzimáticos. Entonces, esos receptores, aquí ponemos, de carácter enzimático. Bueno, esos catalíticos tienen que ver con diferentes regiones de nuestro organismo. Pero uno de los más importantes, lo voy a mencionar como tal, porque este receptor tiene que ver con la diabetes, con la insulina. Entonces, este receptor de carácter enzimático, que vamos a ver enseguida su parte, que voy a explicar, tiene que ver con la insulina. Y la insulina está relacionada, lógicamente, ¿verdad?, con un adecuado funcionamiento del organismo, y cuando no existe esa posibilidad, entonces aparece la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio, sobre todo en la edad adulta. Entonces, como pueden ver, tiene unas características en su estructura. Nosotros vamos a tener una zona, digamos, que está pegada a la parte externa de la membrana celular. Entonces, esa se llama zona de unión de ligando. La L que tienen aquí en este círculo es el ligando, y esta zona celeste, que es el dominio extracelular y que contiene un grupo amino, entonces la célula, es la zona de unión de ligando. Esta parte de aquí, más delgada, ¿no?, es un dominio de transmembrana. Quiere decir que es la parte que atraviesa la membrana celular. Hasta ahorita todo lo que estamos hablando, ¿no es verdad? Si ustedes se dan cuenta, son receptores de la membrana celular. No hemos hablado de otra cosa. Ya, entonces eso es el nexo de unión de las regiones extra e intracelular, y finalmente el dominio intracelular con un grupo carboxilo, ¿no?, de gran tamaño, y además está constituida por una enzima denominada tirosinosinasa, por eso se llaman también receptores de carácter enzimático. Estos receptores son monómeros. ¿Qué significa monómeros? Que están solamente estructurados por una subunidad, pero funcionan, cuando van a funcionar, se transforman en dímeros. Di2 quiere decir, ¿no? Por ejemplo, el receptor de la insulina. Aquí ustedes pueden ver, esta imagen son de las características que tiene este tipo de receptor, pero aquí vemos dos. Esta parte celeste es esta rosada o roja que hay aquí. Esto de aquí, que sigue siendo el mismo color, es el dominio de transmembrana. Y este es el dominio intracelular, que está al revés, está en celeste. Y pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, cuando lo están observando aquí, aquí está el elemento que lo va a unir. En este caso podría ser la insulina, pero ya no es un monómero, es un dímero. Entonces, eso, el receptor de actividad enzimática posee actividad enzimática, ¿no?, que es activada por el ligando. La mayoría son proteínas que atraviesan una sola vez la membrana y poseen un sitio extracelular para el ligando, ¿no? Y estos tipos de receptores, sobre todo, vamos a encontrar en los factores de crecimiento, Recuerden que el ser humano, la verdad, incluso tiene una hormona del crecimiento, ¿no?, que es muy activa durante la vida intrauterina y la vida extrauterina, sobre todo en la niñez, ¿no es verdad? Entonces,
¿ya? Pero hay factores de crecimiento dérmico, factores de crecimiento plaquetario, no solamente es un solo factor de crecimiento. Y obviamente la insulina también está metida en eso. Como ustedes pueden ver, aquí está la región extracelular con el grupo amino, ¿no? La unidad de transmembrana, aquí tienen la membrana celular, está bastante bien dibujada aquí, y obviamente digamos el dominio intracelular de tirosinoquinasa, por eso tiene además un grupo carboxilo, como pueden ver. Hace uso obviamente del adenosíntrifosfato como elemento energético para que se genere una cascada de sustratos proteicos en dos direcciones. La primera dirección, sobre todo en ese ejemplo que vamos a poner de la insulina, tiene que ver con la apertura de un canal que permita el ingreso de la glucosa. Y el otro, obviamente, el otro sistema de esa cascada tiene que ver con la síntesis proteica, o sea, igualito se va a ir al núcleo. Entonces, dos actividades vamos a ver en líneas generales enseguida. Ya. Bien, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, una serie de hechos. Primero, ya les dije que estos receptores eran monómeros y se van a transformar en dímeros. Cuando se une, entonces atrapan a la insulina, ¿no es verdad? Con la subunidad alfa, y esta es una subunidad beta. Esta más grande es la beta. Estas dos chiquitas rojas son las subunidades alfa que atrapan la insulina. Cuando hace esto, se activa la tirosinasa. Y eso activa una proteína que se llama sustrato de residuo de insulina 1. Esto después se va a estimular la proteína, el fosfatidil inositol trifosfato-quinasa, fosfatidil inositol 3 quinasa o quinasa, lo que quieran ustedes, 3 quinasa ya está más sencillo. Después eso va a activar estas proteínas de membrana, que es el fosfatidil inositol difosfato y el fosfatidil inositol trifosfato, que además va a estimular esta proteína, ¿no?, que va a generar que el transportador de glucosa 4 permita la apertura de este canal para que ingrese la glucosa. Eso lo hace por un lado. Por el otro lado, ¿no es verdad?, a través de un sistema de proteínas, ¿no es verdad?, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de la fosfodiesterasa, de la proteína quinasa A, ¿no?, y que tiene que ver con la glucógeno sintetasa, y además, ¿no es cierto?, la transformación de esta glucosa que ingresó al interior de la célula y que va a formar en un paso importante. Esta glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, y esto en uridín difosfato glucosa para almacenarse como glucógeno. También tiene otra actividad de que este glucógeno puede volverse a transformar en glucosa cuando el ser humano o los seres vivos, por ejemplo en el caso de las aves, puedan utilizarlo en momentos de estrés o de vuelo, de estrés obviamente de los mamíferos, y en las aves del vuelo. Entonces, como pueden ver, desencadena una serie de cadenas de proteínas que van a permitir entender dos cosas, sobre todo en la insulina. La insulina no solo sirve para incorporar la glucosa al interior de la célula, con eso trabajan las células, sobre todo de 3 tejidos importantes. Uno, del tejido adiposo,
del tejido, si se quiere, muscular y del tejido hepático. En esos tres tejidos que se llaman tejido diana, tiene su acción más importante la insulina. Pero eso es para meter glucosa a través de la activación de la insulina. Aquí tenemos eso y estaría eso de la glucosa. Pero también he dicho que existe otra vía, que es una cascada de activaciones de proteínas que van a generar una información a nivel del núcleo para que se formen estos transportadores que existen alrededor de 5 clases de transportadores. Transportador de glucosa 1, transportador de glucosa 2, transportador de glucosa 3, transportador de glucosa 4 y transportador de glucosa 5. Eso vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando nos toque hablar sobre la insulina. Entonces, es importante que ustedes vayan memorizando esto de los transportadores y de los receptores que nosotros tenemos en nuestro organismo. O sea que no es tan sencilla la farmacología desde ese punto de vista. Entonces ustedes pueden ver, ¿no es verdad? Como les dije, las dos vías. La primera que hemos visto en esta diapositiva, donde creo que es bastante elocuente el hecho de cómo a partir de la unión y la formación de este dímero se puede generar una cascada que va a posibilitar el ingreso de la glucosa y la transformación a glucógeno a partir de esta glucosa, la glucosa 6-fosfato, la glucosa 1-fosfato, la uridindifosfoglucosa y el almacenamiento como glucógeno. Pero existe la otra vía, que es la vía que lógicamente nos va a llevar a la síntesis de proteínas. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro receptor, la fosforilización que se lleva a través de la tirosinosinasa y va a formar una cadena a partir de proteínas pequeñas como es la RAS. ¿No es verdad que gastando energía del guanosil-trifosfato y transformando en guanosil-trifosfato va a desencadenar una serie de proteínas que es la cascada RAF-MEC-MAP, ¿no? Y entonces va a generar los factores de transcripción a nivel del núcleo con la formación, si se quiere, ¿no es verdad?, de los transportadores de glucosa, dependiendo de los tejidos que se tratan. Entonces, no solamente la insulina hace posible la incorporación de glucosa, sino también de la generación, ¿no es verdad?, de la transcripción genética para formar las proteínas transportadoras, porque si no hay proteínas transportadoras, entonces igual se desencadena la diabetes, aunque exista insulina normal. Entonces, eso es. Ya. Y finalmente, el último grupo, el número 4, la última familia, si ustedes quieren, de receptores, es la número 4, entonces aquí vamos a poner la cuarta, ¿no?, que son los receptores nucleares. Entonces, receptores que regulan la transcripción del ADN, receptores nucleares. Entonces, estos receptores nucleares que tienen la forma de una regla y además es fácil de aprender porque están nombradas de acuerdo al abecedario. Entonces, eso vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué son? Son proteínas. Esta es la proteína que se localizan ¿dónde? En el núcleo, ya no en la membrana celular, como hemos visto hace un momento. Entonces, actúan modulando el proceso de la transcripción del ADN y la formación del ADN mensajero, que sale del citoplasma para dirigir la síntesis ribosómica de algunas proteínas en especial. Como ustedes pueden ver, cada una de estas secciones
de este receptor, que es como una regla, ¿no? Entonces tiene nombres de abecedario. Entonces, a ver, aquí dice activación de la transcripción, es decir, esta subunidad alfa y beta, o sea, A y B, si ustedes quieren, donde tiene el grupo amino, sería este de aquí, este verdecito de aquí, entonces se llama activación de la transcripción, es decir, la hormona se va a unir a este sector. Luego vamos a ver la unión con el ADN, que es esta A, B, C. Entonces, ahí tenemos la unión con el ADN. La D, que es la porción bisagra, si se quiere, que no tiene una actividad muy importante. La unión de la hormona y finalmente si seguimos, A, B, C, D, E, F. La F no tiene una verdadera función, como pueden ver está suelta, pero eso constituye un elemento importante, esta F, para que se una el grupo carboxilo y desencadene la actividad, si se quiere, nuclear de la transcripción genética. Eso es cómo está constituido, ¿no es verdad?, el último o la última familia de receptores. Aquí volvemos a ver, fíjense, activación transcripcional a F1, translocación nuclear, dimerización, unión con el ADN, unión con la proteína de choque calórico 90, la unión de coactivadores y la unión de represores, porque es importante tener presente sobre todo esta actividad, y aquí tenemos de nuevo la sección AB para que se una el ligando, ¿no es verdad? Aquí está la porción bisagra, si ustedes quieren, que ya hemos ido mencionando, ¿no es verdad?, hace un momento. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo funciona esto. Entonces, aquí tienen ustedes una célula para que podamos entender. Entonces, todo esto es una célula. Esto de aquí, obviamente, es el núcleo. Entonces, si ustedes ven, una hormona a ver, vamos a hablar de algo para ponerle un nombre. Vamos a hablar de los mineralocorticoides. Dentro de los mineralocorticoides, obviamente, está la aldosterona. Entonces, que la aldosterona es una hormona. ¿De dónde? De la corteza suprarrenal. Recuerden eso, ¿no? ¿Saben eso, no ves? Porque hay uno que tengo inscrito en mi asignatura que ha inscrito la mitad de la carrera en materia. ¿Por qué ocurre eso? No sé. Creo que todas las de primero, segundo, tercero, no sé, 10 materias de 20 y tantas que tiene, digamos. No sé por qué ocurre eso. Bueno, pero debe tener algún privilegio, el sabio ese. Bueno, la cuestión es que esta hormona, que le vamos a poner un nombre, va a ser la aldosterona. ¿La aldosterona para qué sirve? Para regular los minerales en nuestro organismo, sobre todo, por eso se llama mineralocorticoide o mineralocorticoide. Entonces, regula sobre todo el sodio. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Entonces, esta hormona ingresa a través de la membrana celular y se va a unir a unas chaperonas que se llaman proteínas de choque calórico, ¿no? Estas proteínas de choque calórico tienen un número, que es las proteínas de choque calórico 90, así se llama. Una vez que se ha unido la hormona con esto, con esta proteína de choque calórico, entonces es transportada la hormona, ¿no es verdad?, por estas proteínas y luego es entregada a la membrana nuclear. En la membrana nuclear, entonces entra obviamente la información de la hormona
unida a las chaperonas, pueden ver ahí las chaperonas o proteínas de choque calórico, y se van a unir con el ADN. Entonces, al unirse con el ADN, ese mineralocorticoide dice, vas a formar una proteína transportadora de sodio. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que se transporte el sodio, sobre todo en la porción final del túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado distal en su porción distal, y el túbulo colector, ¿ya? El túbulo colector, entonces, vamos a poner así la célula, y entonces aquí va a entrar la aldosterona. O sea, al ingresar se va a unir a las proteínas de choque calórico. Pero esas proteínas de choque calórico, entonces, es la 90. Luego va a ir al núcleo. Aquí tenemos el ADN, como está dibujado ahí también. Entonces, aquí la información se une al ADN y entonces este ADN forma ARN mensajero. Este ARN mensajero que resulta de una polimerización a nivel del ADN, entonces va a ir al ribosoma, al ARN ribosomal. Y en el ribosoma se va a generar la síntesis de proteínas, obviamente con la participación del ARN de transferencia. Entonces, cuando se sintetiza la proteína, entonces se forma la proteína. ¿Qué proteína? Entonces vamos a hacer una especie de camioncito. Una especie de camioncito. Pues aquí su ruedita, ya sabemos el camioncito aquí y va a cargar bolsitas de sal. Entonces, esta proteína transportadora va a meter sodio aquí, obviamente como cloruro. Entonces, el camioncito, que es la proteína transportadora, va a meter el cloruro de sodio dentro del organismo. Por eso la aldosterona está ligada a la incorporación del cloruro de sodio al interior de nuestro organismo. Pero muchas veces ocurre que nosotros necesitamos de unos fármacos, ¿no es cierto? Como, por decir, la espironolactona. Aquí voy a poner la espironolactona. Que tiene una estructura similar a la aldosterona. Entonces, esta espironolactona sustituye a la aldosterona, la borra y se mete aquí y bloquea esto de acá. Por lo tanto, como no hay aldosterona, entonces no hay quien se una con la proteína de choque calórico 90 y no hay información. Y al no haber información, no se forma el ARN mensajero, no hay síntesis de proteína, no hay este transportador y por lo tanto no entra el cloruro de sodio y se denominan entonces diuréticos que bloquean la acción de la aldosterona como la espironolactona. Entonces, eso tarda días en generar una acción terapéutica. Entonces, yo tengo obligatoriamente que aprender, cuando hable de ese diurético, este tipo de receptores, que es diferente a los que ya hemos visto, de los canales de sodio, de los metabotrópicos, de carácter enzimático y obviamente de carácter nuclear. Entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa que es importante.
Cuando nosotros hacemos receta, que es de acuerdo a la ley del medicamento, uno de los pocos personajes que puede generar receta es el médico. También lo hace el odontólogo y también el veterinario. Ninguna otra profesión está autorizada por la ley del medicamento a hacer receta. Entonces, cuando hacemos receta, mezclamos a veces muchos medicamentos. Y al mezclarlos, eso se llama interacciones farmacológicas. O sea, con esto quiero decir que el hecho de hacer una receta con múltiples medicamentos nos puede causar serios problemas a la hora de mejorar la salud de un paciente. ¿Y qué significa el hecho de meter varios medicamentos en una receta que no sabe nada de ese sujeto? ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones, sobre todo para la cirugía. Por ejemplo, para una cirugía, de lo que sea, podemos necesitar suero, ya depende del cirujano, qué tipo de suero necesitar. Necesitamos antibióticos, porque no vamos a abrir una herida, por ahí se infecta. O si viene con una infección, por ejemplo, si tuviésemos una apendicitis, de hecho ya está eso infectado, con antibióticos. Digamos, por ahí para el dolor, medicamentos para el dolor, y vamos haciendo varias cosas. Pero además de todo eso, necesitamos otras cosas que son importantes, por ejemplo, las gasas, el hilo con el cual vamos a suturar, ¿no? ¿Qué tipo de hilo van a usar? Ya sea en el interior, generalmente los cálculos se usan, pero hay también hilo para la parte externa, para la piel, etc. Entonces, como pueden ver, hay una serie de medicamentos. En otras épocas, cuando no había bisturí eléctrico, también se compraban las hojas para los bisturí, ¿no es verdad? Y entonces el corta bisturí se ponía todo ese tipo de cosas. Entonces, es una serie que pueden hacer en la receta. Tampoco es, no la hagan. Pero si estoy hablando de un consultorio, de una cosa así, no debería de haber muchos medicamentos, porque cuando los hacemos podemos generar dos problemas. Uno, llamado sinergismo, es decir, ¿no?, que al unir los fármacos potenciemos, sumemos, o lo que sea, digamos, la acción farmacológica. Y eso siempre nos va a llevar a problemas. En algunos casos, puede que mejoren los medicamentos al unirlos. En otros casos, puede generar efectos tóxicos porque está potenciando la acción farmacológica. O en otros casos pueden generar ya también un antagonismo, es decir, la oposición a la acción farmacológica por el uso de otros medicamentos. Eso se denomina antagonismo. Entonces vamos a mirar eso. Sinergismo. Entonces, fíjense ustedes a qué llamamos sinergismo. Y estamos hablando de acción combinada de la droga. Entonces, es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Y vamos a tener los siguientes tipos de sinergismo: sinergismo de suma, sinergismo de potenciación y sinergismo de facilitación. Ya, ahora vamos a ir explicando luego cada uno de esos sinergismos. Pero vamos a ver que también yo puedo bloquear la acción farmacológica por el uso de otro fármaco. Entonces, eso se llama antagonismo. Entonces, ¿qué es el antagonismo? Es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por acción de la otra. Al parecer, parecería malo esto, pero en algunos casos es demasiado importante que nosotros sepamos. Porque cuando estamos trabajando en un hospital, no siempre las cosas se van a dar para resolver el problema de una enfermedad.
X o Z. Por ejemplo, podría ocurrir, y mucho más aún en una región como Santa Cruz, que alguien venga intoxicado por algo, por algún elemento. Y uno dice que tiene que ver Santa Cruz. Pero claro, nuestro departamento es un departamento agrícola por excelencia. Y al ser un departamento agrícola por excelencia, entonces, lógicamente, van a haber dos elementos que son la base de sustentación de la economía cruceña o oriental. Y estoy hablando de otra región, no quiero desmerecer, digamos, lo que es la nación, porque la nación en términos territoriales no es altiplánica. Los altiplánicos son los que manejan el país, que es otra cosa. Pero el altiplano es chico con relación a lo que es el oriente y los valles, donde la actividad agrícola es la central. Entonces, ¿qué vamos a tener? Plantas, lo que quieran ustedes, soya, por ejemplo, sorgo, arroz, lo que sea, se siembra. Ya está. Entonces, ahí estoy hablando de una situación agrícola. ¿Y qué necesitamos para poder hacer un adecuado desarrollo? Pesticidas. Esos pesticidas que sirven para matar los bichos y que no se coman nuestra producción. Entonces, los vientos pueden llevar de un lado al otro y producir intoxicaciones, y obviamente, si son pesticidas, tienen que estar en envase. Si alguien quiere envenenarse, se toma eso y muere también. O no muere, por último, llegan a los hospitales. Entonces, que tienen que ponerle un medicamento que antagonice la acción de ese veneno, porque si no lo hacen, se va a morir. Además de todo eso, ¿no es verdad? También se puede utilizar los términos antidotismo, por ejemplo, aquí tienen, ¿no es verdad? Sobre todo en las picaduras de arácnidos, o sea, me estoy refiriendo a las arañas, por ejemplo, la viuda negra, por decir un ejemplo. También los escorpiones, si ustedes quieren. También, no es verdad, habría que nomás pensar en otros animalitos que a nadie le gusta tenerlos en su casa, como son las serpientes. De esto me estoy refiriendo a varias de las que tenemos, por ejemplo, la cascabel, por decir una cosa, cuyo veneno mataría a una persona. Y si llega a un hospital, usted tiene que ponerle un antídoto, le guste o no. Entonces, en algunos casos eso es positivo, pero en una receta mezclar medicamentos que se vuelvan antagónicos, habría que preguntarle al médico qué es lo que quiere al fin. Y a veces uno no cree que son medicamentos, pero ya les he dicho, la definición de fármaco, droga, medicamento, que son en el fondo de la cosa, son sustancias químicas. Eso ya hemos hablado, ya les he dicho eso. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a ir analizando este antagonismo, que es la disminución o anulación de la acción farmacológica de una droga por acción de otra. Entonces tenemos antagonismo competitivo, no competitivo y el antidotismo que acabo de mencionar. Bueno, entonces vamos a ver cada una de las cosas. Clases de sinergismo primero. Sinergismo de suma. Entonces dice, cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la de sus efectos individuales. Entonces eso vamos a verlo de esta manera. Vamos a borrar esto para que podamos entender. De manera general, los medicamentos que sirven para resolver el dolor, la fiebre y la inflamación, de manera general, reciben el nombre de AINES, que quiere decir analgésico, antipirético, antiinflamatorios, no esteroideos. Eso significa AINES. Bueno, yo podría decir
que una persona para resolver la fiebre, el dolor, la inflamación, podría utilizar aspirina. Esta aspirina, para nosotros los bolivianos y los latinoamericanos, porque provienen estas aspirinas de la Argentina, provienen también del Brasil, del Perú, etcétera, etcétera, tiene 500 miligramos. O sea, una tableta tiene 500 miligramos. Ya. Y resuelve estos 3 problemas. Pueden hacer más cosas, pero esos serían los problemas. La fenacetina, me voy a poner de nuevo, digamos esto es la aspirina, aquí, más fenacetina. Hace exactamente lo mismo. O sea, resuelve la fiebre, el dolor y la inflamación. Pero ¿qué pasa con la aspirina? Tiene acción irreversible, digamos. Acción irreversible. En cambio, la fenacetina tiene acción reversible. Si yo le diría al paciente que tome solamente 250 miligramos de aspirina, más 250 miligramos de fenacetina, entonces estoy haciendo un sinergismo de suma, porque estoy sumando la aspirina que tiene acción irreversible con otro que no la tiene, pero que sí resuelve la fiebre, el dolor y la inflamación, cualquiera. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de 2 drogas, entonces, ¿cuáles son esas drogas? La aspirina y la fenacetina. Es igual a los efectos individuales. Si solo doy aspirina, me resuelve esto. Si doy fenacetina, también me resuelve esto. Pero los efectos adversos son irreversibles de esta aspirina, mientras de estas son reversibles. Si mezclo 250 con 250 de esto, voy a tener un sinergismo de suma. ¿Pero qué va a ocurrir con eso? Me sale más caro, porque nadie me va a vender la mitad del medicamento. Tengo que comprar el uno y tengo que comprar el otro. Entonces, en términos de costo, me va a salir un montón. Entonces, es un presupuesto más alto, pudiendo usar tal vez cualquier otro medicamento que sea de carácter reversible, que no produzca muchos efectos, digamos, adversos, etc. Bueno, ahora sinergismo de potenciación. ¿Cómo se puede obtener un sinergismo de potenciación? Se obtiene cuando 2 drogas administradas simultáneamente, lo mismo que ocurre aquí, generan una respuesta mayor a la correspondiente a la suma de los efectos. Aquí es igual. Ahora, vamos a ver. El sulfametoxazol es un fármaco que sobre todo, no estoy diciendo que sea lo único que hace, que sobre todo afecta a gérmenes gram negativos. El sulfametoxazol, entonces, afecta a gérmenes o bacterias, digamos, gram negativas. Con eso no quiero decir, ¿no?, que es exclusivo para gram negativas. También afecta a gram positivas, sí, no voy a decir que no, pero es mínima esa acción. Vamos a suponer entonces unos 2 ejemplos, Escherichia coli, por ejemplo.
Shigella, por ejemplo, ya son gérmenes gram negativos, son gram negativos. Entonces sirve para ese tipo de gérmenes. Entonces podrían servir muy bien para infecciones urinarias, porque la Escherichia coli no solamente puede causar problemas intestinales, sino urinarios. Entonces yo podría dar eso. Pero es escasa la acción sobre gérmenes gram positivos. Y entonces si yo uno a otro fármaco llamado trimethoprim, y entonces al unir tengo el trimethoprim sulfamethoxazol. Ese fármaco que se conoce o nació con el nombre comercial de Bactrim. Entonces, este trimethoprim sirve sobre todo para gérmenes gram positivos. Si yo uno ambos fármacos y formo el trimethoprim sulfamethoxazol, entonces, ¿qué estoy haciendo? Al mezclar, lo estoy volviendo en un fármaco de amplio espectro. Y entonces tiene mayor utilidad en términos de su uso. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy potenciándolo al unir con otro fármaco que tiene una compatibilidad en su administración, pero tienen acciones diferentes y que unidos, entonces hace mucho más digamos este ejemplo. Entonces ahí tenemos el sinergismo de potenciación. Es decir, si yo daría solito la sulfa, tengo menos posibilidades de que si es, no es verdad, una infección que puede estar o que puede comprender gérmenes gram positivos con gram negativos, no me serviría solito el sulfamethoxazol ni el trimethoprim, pero unidos, entonces potencian esa acción farmacológica. Vamos a ver varios ejemplos más adelante, ¿no es cierto? No solamente con respecto a los antibióticos, sino vamos a ver también, ¿no es verdad?, cómo podríamos resolver muchos casos en los que nos vamos a ver involucrados como médicos cuando tengamos diferentes clases de pacientes. Entonces, un ejemplo sería ese asunto del trimethoprim sulfamethoxazol. Pero puede haber también un sinergismo de facilitación. Primero vamos a leer el texto y dice sinergismo de facilitación. Cuando una de las drogas es capaz de incrementar, digamos, la respuesta que otra droga es inactiva en dicho sentido, entonces estamos hablando, digamos, de un sinergismo de facilitación. Entonces, a ver, dice esta teoría que tenemos, ¿no es cierto?, que cuando una de las drogas tiene actividad en un sentido, o sea, digamos, es inactiva en un sentido. Ya, primero vamos a ver lo siguiente. Voy a ir poniendo el ejemplo para ir viendo esto que es importante. Vamos a poner por un lado la adrenalina. Y luego vamos a poner, ¿no es verdad?, aquí la cocaína. Entonces, vamos a leer de nuevo, aunque estos dibujos están metidos, pero voy a modificar un ratito para que puedan verlo mejor. Para que puedan entenderlo mejor. Ya, ahora sí ya la van a entender.
va a pegar. Dice, de nuevo, cuando una de las drogas es inactiva en un sentido. Entonces, vamos a empezar por acá. La cocaína es un anestésico. Local. Este fármaco, si yo le aplico al ojo de una persona, digamos, al ojo de una persona, ponemos, digamos, una gota de cocaína aquí, no va a pasar nada, porque la cocaína es un anestésico, no tiene acción, salvo que calme el dolor en el ojo, pero no otra cosa, porque es un anestésico local. Entonces, dice, cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, vuelvo a repetir, la cocaína es un anestésico, pero en el ojo no, aquí tenemos el ojo, no pasa nada, pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido. Entonces, aquí tenemos la adrenalina, es una droga simpático-mimética y que por acción alfa, entonces adrenérgica, dilata la pupila. La adrenalina dilata la pupila. Entonces, por ejemplo, si hay oscuridad, si apagamos las luces, nuestra pupila se va a dilatar. ¿Por qué se va a dilatar? Por acción simpática. Entonces, si ponemos adrenalina, lógicamente que va a dilatar la pupila. Pero si le ponemos cocaína solita, no va a producir nada en la pupila. Así hagamos lo que hagamos, porque en realidad no tiene una actividad. Pero si nosotros al agregar adrenalina le ponemos cocaína, la cocaína va a hacer que dilate más. Ahora voy a explicar por qué. Si yo tuviese este pie sináptico y que a partir de un aminoácido denominado tirosina, no tiroxina, tirosina, por la acción de una enzima denominada dopa de carboxilasa se convierte en dopa, y esta dopa en dopamina, y esta dopamina en adrenalina. Esta adrenalina se va a almacenar en unas vesículas y al unirse por la participación del calcio, hace que estas vesículas se dirijan a la membrana presináptica, porque aquí está el espacio sináptico y este es el postsináptico. Entonces va a liberar adrenalina. ¿Qué va a hacer la cocaína en realidad? Esta adrenalina obligatoriamente se va a volver aquí, va a volver a ingresar. Y las mitocondrias que están dentro de este pie sináptico generan una enzima llamada MAO, monoaminooxidasa, se llama MAO. Y esa monoaminooxidasa destruye a la adrenalina. O sea, el sentido de la flecha es esta es la adrenalina. Y entonces se va a inactivar. ¿Qué hace la cocaína? Bloquea esta recaptación de adrenalina. Vamos a suponer que pone una barrera. Entonces no puede ingresar aquí y no se destruye. ¿Qué hace entonces la cocaína? No tiene una acción directa sobre la pupila. La pupila se dilata gracias a la adrenalina. Pero si yo no dejo que se recapte para que no se destruya la adrenalina, se va a acumular la adrenalina aquí. Y ese acúmulo de adrenalina, porque la cocaína evita la recaptación, hace que se dilate más. Entonces, en realidad, la cocaína tiene acción dilatadora sobre la pupila. No. ¿Qué hace? Evita la recaptación de adrenalina. Y al evitar la recaptación de adrenalina, entonces hace que
aumente la disponibilidad de ella y genere la dilatación pupilar, como puede observarse en esta. Eso se llama sinergismo de facilitación. Es decir, la cocaína facilita la acción de la adrenalina en la dilatación pupilar. Eso es así. Muy bien. Entonces, eso ocurre, digamos, en ese caso de la actividad facilitadora de la cocaína con respecto a la adrenalina. Muy bien. Ya quedan 10 minutos, ya no va a dar más el tiempo. A ver, teníamos que comenzar hoy día la actividad práctica, pero el jueves, mejor dicho, en la noche, tarde-noche, han aprobado una resolución en el Ilustre Consejo Universitario que prolonga las inscripciones. No sé hasta cuándo, no me pregunte porque no me ha llegado todavía la resolución, pero supongo que esas inscripciones que han sido, digamos, prolongadas, ocuparán esta semana más. Supongo, no sé, no la he leído, pero tengo entendido que eso es lo que hemos aprobado. Entonces yo digo, si paso la actividad práctica y alguien no se ha inscrito, no va a asistir. Si no va a asistir, va a tener falta. Si va a tener falta, va a tener falta. Entonces hay aplazamiento. Por lo tanto, para evitar problemas, ¿no? Esta semana todavía no vamos a pasar aquí, pero a partir de la próxima semana, sí. Vuelvo a repetir, si me preguntan hasta cuánto han aumentado los días de inscripción, no lo sé. Pero que sí sé que se ha aprobado, ¿verdad?, la ampliación de las inscripciones, y por esa razón no voy a pasar todavía actividad porque tengo que tomar asistencia, le guste o no. Y la persona que falte, bueno, va acabando su tumba. Y después va a aparecer y va a decir, recién me he inscrito. No, yo creo que hasta el 25 de diciembre se irá a terminar la inscripción.